Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Siendo ya las 18:58, nos acompaña la asambleísta Yesenia Guamaní. Ella es la asambleísta e interpelante dentro del juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sabemos que continúa este proceso político dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Es importante saber cuáles son las causales en las que se sustenta el informe de la Comisión de Fiscalización por la cual ustedes piden la destitución y la censura del defensor del pueblo. Buenas noches. Muy buenas noches, Diana, y un cordial saludo a todo el país. Sí, el día de hoy, justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, se está desarrollando el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, después de un proceso justamente de investigación, de que hayamos cumplido los plazos, los procesos establecidos, de que también la Comisión de Fiscalización aprobó este juicio político por incumplimiento de funciones. Aquí hay que reiterar a la ciudadanía que este juicio político justamente es por defender los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer. También hay un incumplimiento de funciones por el toque de queda y mal uso de los bienes y recursos del Estado. Más allá de estos dos que los he mencionado, mi estimada Diana, el más importante y relevante es que aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer. Asambleísta, ¿cuántos votos requieren ustedes o se necesita justamente para que este informe que ustedes han presentado al Pleno de la Asamblea Nacional sea aprobado y pues se destituya al defensor del pueblo? Bueno, se requieren de 70 votos y este juicio político cuenta con el respaldo de toda la bancada de Izquierda Democrática, también con la bancada del Partido Social Cristiano, de Creo, de los Independientes, y el día de hoy que he conversado con algunos colegas legisladores de Pachacutic, también han manifestado que se van a unir justamente a apoyar este juicio político para la censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones. El comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo la madrugada del 16 de mayo es notoria y evidente para todos los ecuatorianos. Asambleísta, también nos sorprende un poco la posición ya de Pachacuti, que a última hora ha manifestado apoyar la destitución y censura del defensor del pueblo. ¿A qué se debe esto, considerando que inicialmente la posición era otra y también la posición que hoy muestra a través de un comunicado la CONAIE, que está contraria a esta posición del partido político Pachacuti, del movimiento político Pachacuti? Bueno, este juicio político, como ya lo hemos venido manejando, Pachacuti siempre tuvo una posición dividida. Había algunos colegas legisladores que manifestaban el apoyo justamente para que este juicio político continúe. Por ejemplo, tenemos también ahí el otro interpelante que es justamente de la bancada de Pachacuti. Había otras posiciones que mencionaban que no van a apoyar este juicio político por un sentimiento de reciprocidad. Y bueno, nosotros hemos manifestado que nada tiene que ver lo que pasó en octubre con el comportamiento que tuvo el defensor del pueblo, Freddy Carrión, en la madrugada del 16 de mayo, en la que todos los ecuatorianos fuimos testigos del comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Un defensor del pueblo, mi estimada Diana, no agrede. Un defensor del pueblo tiene que defender los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta, también se ha cuestionado por parte de la defensa del defensor del pueblo y así también por asambleístas de otras bancadas, que existe una persecución política, esto debido a las acciones que durante el cargo de defensor del pueblo ha tomado el titular de esa cartera, justamente en el sentido de las movilizaciones de octubre del 2019. ¿Hay alguna persecución en este sentido o esto netamente se basa pues a lo que ya usted ha mencionado, el incumplimiento de funciones y al uso de bienes públicos? Porque se ha llamado la atención en este sentido y también lo ha mencionado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional el propio defensor del pueblo.
Sí, se ha manifestado y bueno, y han intentado tergiversar, contaminar totalmente este juicio político, indicando que existe persecución política y eso hay que negarlo de manera rotunda. Aquí no existe, mi estimada Diana, ninguna persecución política. Yo no le conocía al doctor Freddy Carrión hasta la madrugada en la que justamente se suscitaron estos hechos, el día domingo, justamente cuando ya esto se hizo público y todos los ecuatorianos pudimos ser testigos del comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Aquí no se puede hablar de ninguna persecución política porque nada tiene que ver el informe de octubre con el comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Y también han intentado contaminar este juicio político con procesos legales, administrativos y con otro tipo de información. Hay que reiterarle a la ciudadanía que este juicio político es por incumplimiento de funciones, porque un defensor del pueblo no puede agredir absolutamente a ninguna persona y aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer. Hay que dejar de lado también, Diana, el tema del presunto abuso sexual, porque también se intenta tergiversar la información indicando que hemos puesto también información sobre el presunto abuso sexual. Esa investigación del presunto abuso sexual le corresponde a la función judicial, le corresponde a la fiscalía. Aquí estamos manejando este juicio político por incumplimiento de funciones porque el defensor del pueblo ha incumplido lo que dice la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo que dice la Constitución de la República y en mi proceso, en mi juicio yo he manifestado también, he incluido a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, del cual Ecuador es un país suscriptor. Asambleísta, UNES ha mencionado que no está de acuerdo con este proceso de juicio político que lo encabeza usted precisamente, en cuanto a que hay un proceso penal en curso y no tendrían las competencias para apoyar este juicio político. ¿Cuán real esto y cuán sustentado está jurídicamente lo manifestado por la bancada de UNES en este sentido? Sí, lo que pasa es que para algunos colegas legisladores el sustento que ha dado el defensor del pueblo Freddy Carrión de que me tomé unas 2 copas de vino y no me acuerdo qué más pasó, de que también en este caso las alitas de pollo y después de eso no recuerdo qué fue lo que pasó. Ese es el sustento para algunos colegas legisladores en este juicio político. Nosotros ya tenemos información de Fiscalía, de Contraloría, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional y el día de hoy justamente hemos evidenciado con toda la documentación de que aquí existe un incumplimiento de funciones, porque hay vulneración de derechos humanos, en este caso a 2 personas, en especial a una mujer, y eso hay que decirlo de manera reiterativa. Nada tiene que ver el presunto abuso sexual, eso le corresponde a la Fiscalía. Y bueno, hay que esperar también en este caso la sentencia de Fiscalía, que eso empeoraría nada más este juicio político, pero el día de hoy ya tendríamos la votación de la censura y destitución de Freddy Carrión. Asambleísta, también es importante saber cuál va a ser el panorama, aún no se decide, vemos que es una sesión de pleno muy larga que empezó muy temprano en horas de la mañana y que todavía se mantiene. En este sentido, el panorama puede ser la destitución y censura, así también el archivo. Si llegase a darse el resultado o la votación de la mayoría, los 70 votos que se requieren o en este sentido se archiva, es lógico que un defensor del pueblo que está en la cárcel pueda ejercer su cargo desde ese lugar porque aún se mantiene la prisión preventiva, de llegarse a archivar este proceso. Bueno, yo creo que la ciudadanía, el país tiene que estar muy pendiente de cuáles son los legisladores que intentan proteger a un funcionario que está cuestionado y cuáles son los legisladores que estamos del lado de la transparencia, la ética y la moral que tanto le hace falta al país, Diana. Y por eso también un mensaje clarísimo a la ciudadanía, a que el día de hoy esta Asamblea Nacional sí tiene que dejar un precedente importante al país de que no toleraremos más la corrupción
Tampoco que tengamos autoridades que incumplan sus funciones y que aquí en el país no pase absolutamente nada. Por eso, el día de hoy también hemos hablado con algunos colegas legisladores y esperamos tener los 70 votos para la censura y destitución de Freddy Carrión. El archivar este juicio político sería, de manera enfática lo voy a decir, sería darle un mensaje muy negativo al país, ya que todavía continúa un proceso penal y bueno, y eso le corresponde a la función judicial. Bueno, también ha manifestado el defensor dentro de su intervención que no contaba con los medios electrónicos para proceder a su defensa. ¿Se respetó el debido proceso, su derecho a la defensa para poder él defenderse dentro de este proceso? Se respetó los plazos y se respetó el debido proceso, Diana. Yo empecé este juicio político con fecha 17 de mayo, es decir, un año después de que pasaron estos hechos, la madrugada del 16 de mayo. Con fecha 17 de mayo yo le solicité al mismo defensor del pueblo entregar la información respectiva y también la comparecencia, y esto se lo pudo haber hecho de manera virtual o de manera presencial, también aquí en la Asamblea Nacional, con todas las medidas de seguridad. Nunca obtuvimos respuesta. Esto quiere decir que desde un inicio se le dio al defensor del pueblo el derecho a la defensa. Y bueno, también en el proceso tuvimos más de alrededor de 6 días de comparecencias. El defensor del pueblo tuvo alrededor de 3 horas para justamente realizar sus pruebas de descargo. Pero ¿cuáles son las justificaciones? Las justificaciones que para algunos colegas legisladores es suficiente en este proceso. Las que ya las he mencionado, 2 copas de vino y no sé qué más pasó. Asambleísta, la Constitución es clara en su artículo 215 que establece que la Defensoría del Pueblo tendrá como función la protección y la tutela de los derechos de los habitantes de nuestro país. En este sentido, un defensor acusado de abuso sexual es digno de permanecer en un cargo en el que, por lógica, pues se habla de defensa de derechos y que hoy actualmente todavía es un presunto responsable, no se le ha sentenciado en este delito que se lo acusa, pero es digno de permanecer en este cargo que debería defender derechos y sobre todo de mujeres. Por supuesto que no. Un defensor del pueblo, Diana, tiene que ejercer su magistratura ética en derechos humanos. Un defensor del pueblo está para proteger justamente los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y hemos visto el comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y con su comportamiento justamente evidenciamos que no está y que no debería, en este caso, ejercer este alto cargo que es justamente de ejercer una magistratura ética en derechos humanos. Y no solamente lo dice la Constitución, lo dice también la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo dice también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, del cual Ecuador es un país suscriptor. Y yo lo he mencionado de manera reiterativa, Diana, porque esto tiene que ver también no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Se espera, asambleísta Guamaní, le pregunto, hoy tener ya la decisión o puede existir una suspensión de esta sesión de pleno? Sí, el día de hoy está previsto que finalice justamente esta sesión. En este momento está exponiendo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yo finalicé también hace un momento mi interpelación. Después de esto iremos a las réplicas correspondientes y después de ello se abrirá el pleno, ya donde algunos colegas legisladores van justamente también a poner su posición en este juicio político y posterior a ello ya la votación. Estaremos atentos a lo que decida el pleno de la Asamblea en cuanto a la destitución y censura o archivo del juicio político en contra del defensor del pueblo. Asambleísta, antes de finalizar, quiero aprovechar su presencia para preguntarle acerca del comunicado que ha emitido su bancada, la Izquierda Democrática, precisamente, en cuanto a supuestas irregularidades de uno de sus integrantes. Quisiera que usted nos dé a conocer de quién se trata y cuáles serían los hechos que se le imputan.
Bueno, sí, el día de hoy, también en la tarde, la bancada de Izquierda Democrática acudimos, en este caso a Fiscalía, a poner la denuncia respectiva por supuestas irregularidades en las que estaría involucrado un colega legislador y también su equipo asesor, en el que se ha solicitado, y bueno, hay dinero de por medio, es un proceso en el que está... ¿De qué asambleísta se trata, asambleísta? ¿De quién se trata? En el Recalde. ¿Ustedes han puesto ya una denuncia penal al respecto? Sí, el día de hoy en la tarde justamente acudimos a la Fiscalía y se ha presentado la denuncia respectiva. Es un proceso de investigación donde el colega legislador Recalde también tendrá en este caso su derecho a la defensa para justamente poder justificar, porque hay audios en los que se evidencia justamente esta información y bueno, ya es a este momento de dominio público. ¿Y qué está sucediendo? Nada más para finalizar esto, que a un mes nada más de la denuncia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que justamente pertenece también a la bancada de ustedes, nuevamente se está presentando hechos aparentemente similares. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la Asamblea con este tipo de hechos, como es la concusión, el presunto delito de concusión, en el que estarían involucrados, como ya lo mencionan ustedes, uno de sus integrantes de bancada? ¿Por qué? ¿Qué está pasando al interior? ¿No hay compromiso? ¿Qué sucede? ¿Por qué este tipo de hechos que de alguna manera dañan la imagen de todos ustedes, que realmente la mayoría pues trabaja en favor del país? Pero ¿qué pasa al interior de la Asamblea Nacional? Diana, es lamentable lo que está pasando y lamentablemente que colegas legisladores de Izquierda Democrática estén involucrados en estos casos, pero no podemos poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Aquí cada uno de los legisladores tiene que responder por las acciones que realiza, en este caso, en sus actividades como asambleístas. Y por supuesto, la bancada de Izquierda Democrática, el partido de Izquierda Democrática, sí está realizando un proceso de depuración en el que justamente el día de hoy hemos firmado un documento para que se abran nuestras cuentas, un documento de sigilo bancario para que se transparente justamente nuestras cuentas, y eso forma parte de nuestro compromiso de transparencia, de honestidad y de lucha también en contra de la corrupción. Reitero, Diana, lamentablemente esto ha pasado en las filas de Izquierda Democrática, son actos que los vamos a rechazar de manera reiterativa, pero también cada uno de los legisladores tiene que responder por sus actuaciones, y la Izquierda Democrática, nuestro partido, también en este caso va a responder de acuerdo a las actuaciones de cada uno de los legisladores. Muchísimas gracias a la asambleísta Yesenia Guamaní, interpelante del juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Será importante tenerla en una próxima oportunidad para ya conocer cuál ha sido la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto al juicio político en contra de esta autoridad. Nuevamente, gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida.